Ok, muy buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche. Sí, esta noche tenemos el privilegio de continuar con nuestro curso, La llegada del Salvador, y la lección 6, donde tenemos dos historias. La primera es Jesús purifica el templo y la segunda, Nicodemo. Los dos son de Juan, Juan 2 a Juan 3. Entonces, esto es el enfoque de esta noche. Me gustaría empezar con una oración. Oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos, como los condenados por Jesús en el templo, pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Muy bien, los objetivos de esta noche. La primera parte vamos a enfocarnos en el método de las 4C. Usando estas historias, vamos a enfocarnos más en la segunda historia um, con, con este, um, con este estudio, especialmente con las preguntas de considerar y consolidar. Pero sí, esta es la primera parte de la lección. La segunda parte, vamos a hablar sobre captar y ejemplos de captar. Ustedes van a tener tiempo en grupos pequeños am, para compartir sus ideas, sus ejemplos. Entonces, am, sí, es una buena oportunidad de hablar en grupos pequeños. Entonces, estas son las dos partes que tenemos en nuestra lección esta noche. Para el captar esta noche, me gustaría compartir algunas cositas con ustedes sobre el templo. Um, es- este captar obviamente es más enfocado en la primera historia porque Jesús está en el templo. Um, Jesús purifica el templo. Entonces, este captar es para introducir la primera historia de esta noche. Entonces, el templo del Nuevo Testamento. Pueden verlo aquí en la pantalla. El primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón. Fue destruido por los babilonios y lo volvieron a construir en los días de Esdras. La ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. El templo construido por Herodes fue un logro magnífico. Ustedes pueden ver um, en la pantalla un poco de este templo. Entonces, hay muchas partes de este templo. Voy a compartir con ustedes algunas cositas importantes del templo, de los patios y todo. Entonces, dentro, dentro de los am, pórticos estaban los patios del templo. Y el área más grande era el patio de los gentiles. Y era la única área a donde una persona no judía podía entrar. Entonces, esto es dentro de los pórticos y afuera del, am, de las paredes adentro. Entonces, el patio de los gentiles es afuera, aquí, am, afuera del, sí, de las paredes. Y dentro de estas puertas, pueden ver las puertas de oro al frente en esta pared. Dentro de ahí es el patio de las
mujeres. Entonces, a las mujeres judías se les permitía entrar en el patio siguiente, llamado el patio de las mujeres. Pero nada más hasta ahí podían llegar. En esta área se depositaban las ofrendas y a los hombres judíos se les permitía ir todavía más allá en lo que se conocía como el patio de Israel. Más allá de esto, estaba el patio de los sacerdotes, donde se encontraban el altar para los holocaustos y el gran lavabo de los sacerdotes. Y por último, estaba el templo mismo. Este estaba formado de las mismas dos partes de la antigua tienda de reunión. Solo a los sacerdotes se les permitía entrar al primer cuarto, el lugar santo. Separado por una cortina gruesa del lugar santo estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. La cortina entre esas dos áreas fue la que se rompió en la mitad al momento de la muerte de Jesús, simbolizando con eso que su muerte había vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios para todos los creyentes. Entonces, sí, eso es un poco del templo. Hay mucho para decir, mucho para aprender sobre el templo, pero por lo menos tenemos la idea en qué es el templo. Y lo que pasa en esta historia de esta noche, Jesús purifica el templo. am, Esta historia ocurre en el templo, en el patio de los gentiles. Entonces están dentro de los pórticos del templo, no están afuera, están dentro en el patio de los gentiles. Y esto es donde ocurre la historia am, de esta noche. Ahora voy a contar las dos historias, pero lo que dije antes es nuestro enfoque es más la segunda historia. Entonces, tenemos este captar y la historia del templo. Entonces, pero después de esto, vamos a enfocarnos en la segunda historia con Nicodemo, usando las preguntas de considerar y consolidar. Y bienvenidos a todos que están entrando en este momento. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Am, sí, todavía otros están entrando, entonces bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos con contar, entonces. Voy a contar las dos historias, pero vamos a enfocarnos en la segunda historia de Nicodemo, con las preguntas de considerar y consolidar. Jesús purifica el templo. Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua y encontró en el templo vendedores de novillos, ovejas y palomas, y los que estaban cambiando el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Y los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y le volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: Sacan esto de aquí, no hagan un mercado en la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: El celo por tu casa me sumirá. Los judíos le preguntaron: ¿Qué prueba nos da de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: Destruyan este templo en 3 días y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando
Cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entonces vamos a terminar esta historia ahí y continuar con la segunda historia de Nicodemo. Esta historia es el enfoque esta noche con las preguntas de consolidar y considerar. Jesús enseña a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Una noche fue a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo mal aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, sí, am, esto es la historia de Nicodemo, la historia de esta noche, la segunda historia que hemos tenido en la lección 6. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de considerar, pero me gustaría am, que enfocamos más en Juan 3, 1 a 21, en la historia de Nicodemo. Creo que va a ser un poco más fácil hablando de solo una historia y no los dos, no las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia, de la historia con Nicodemo?
Veo que algunos están revisando la historia. Excelente. ¿Alguien tiene un comentario de esta pregunta? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Guadalupe. Ujú. Y buenas tardes, hermanos. Yo les bendice a todos, a usted y a todos mis hermanos. Aquí está la presencia de mi Señor Jesucristo, está la presencia de Moisés, digo de Jesús, de Nicodemo, y hacen mención también de Moisés, cuando dice que cuando levantó la serpiente en el desierto. Sí, perfecto. Excelente, sí. Jesús y Nicodemo está hablando y Jesús menciona a Moisés. Muy bien. Tal vez los discípulos están ahí, pero no dice esto en el texto. Ok, ¿cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sergio, adelante. Sí, profesor, buenas noches, compañeros. Anoté agua, carne, viento, cielo, la luz y anoté vientre. Ujú. Perfecto. Gracias, Sergio. Muy bien. Es importante para mí que lo hizo en la noche, ¿no? Nicodemo fue a buscar a Jesús en la noche. Sí. Am, sí, gracias, Esperanza. Sí, es un buen punto y podemos hablar más de este punto un poco más adelante, pero sí, sí, es muy interesante que Nicodemo está visitando a Jesús en la noche. Perfecto. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos? En Jerusalén. Gracias, Esperanza. Sí, estamos en Jerusalén. Veo el mismo comentario en el chat. Jerusalén, excelente, Nelson. Sí, estamos en Jerusalén. Perfecto. Tal vez en la calle, tal vez en una casa. No estamos seguros, pero sí, estamos seguros que es en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Gabriel, adelante. Está en mudo el micrófono, Gabriel. Ok, perdón. Sí, sí. Bien. Perdón, me enfoqué más en la primera elección, pero pues, al parecer estamos en la misma sintonía. Fue en las fiestas de la Pascua. Sí, sí, un poco antes de la Pascua, excelente. Ok. Bueno, mi enfoque más fue esto, va, en lo que es en la celebración de la Pascua. Me enfoqué más un poco más, investigar un poquito más, ¿verdad? Entonces se dice que estas fiestas, ¿verdad? Eran la celebración de, que se celebraban la bueno, la celebración de lo que es la captividad de Egipto, ¿verdad? Mm, Y la Pascua era el primer día de la semana, porque la fiesta duraba lo que es una semana. muy bien, muy bien, gracias, Gabriel. Excelente. Y Luis Ceballos, otro comentario. Eh, la historia ocurrió en la noche cuando Jesús fue a ver a Nicodemo. Al Sí, revés. sí, cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, sí. Sí, excelente, en la noche. Entonces, un poco antes de la Pascua, en la noche, y esto es cuando Nicodemo está hablando con Jesús. Muy bien.
¿Y cuál es el problema en esta historia? Esperanza. El conflicto que tiene Nicodemo consigo mismo, entre creer y hacer lo que tenían por costumbre ellos como fariseos y como sacerdotes. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, el conflicto que tiene Nicodemo. Bien. Otro comentario del problema en esta historia. Guadalupe. Sí, de alguna manera, hermano, la ignorancia que tenía Nicodemo acerca de la doctrina de Jesús, de lo que Jesús estaba con su vida, con su testimonio enseñando. Ujú. Entonces él tenía esa duda, pero dice que lo fue a visitar de noche, ¿verdad? Por como leyendo la palabra dice que como él era un principal de los judíos, no quería que los demás supieran que había ido a ver a Jesús, que lo había ido de alguna manera a consultar, porque se suponía que él era uno de los maestros de la Sí. doctrina, ¿verdad? Entonces, Ujú. esa era la ignorancia de Nicodemo acerca de la doctrina que mi Señor Jesús estaba dando y dando no solo de palabras, sino con su testimonio. Sí. Muy bien. Sí, tiene interés en aprender, pero obviamente está confundido. Am, sí, muy bien. Y sí, Nicodemo es un fariseo, pero no entiende el reino de Dios, no entiende el evangelio de Dios. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Continuamos con la solución, si hay. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? Gabriel, adelante. Bueno, vea, Nicodemo creyó que realmente pues Jesús era el hijo del Dios, ¿verdad? Sí, y más adelante en las escrituras sabemos que um, Nicodemo está ahí al lado de Jesús en su muerte, um, para ayudar con, sí, el cuerpo de Jesús en la tumba. Entonces, sí, parece que Nicodemo es un creyente después de esta conversación con Jesús. Pero sí, por lo menos sabemos que Jesús compartió el evangelio con él en esta historia. Esperanza, adelante y después Sergio. Sí, es una inquietud que tengo, profe, para que por favor me aclares. Y sí, Jesús compartió el Evangelio con Nicodemo. Nicodemo creyó, fue un creyente oculto, ¿Pero qué? pero fue un creyente oculto. O sea, no dio mucho a entender de que de verdad creía en Jesús. Um, no sabemos, no sabemos exactamente lo que pasó después con Nicodemo. Um, pero sí sabemos que él está al lado de Jesús durante su muerte, está ayudando um, a los demás con el cuerpo de Jesús. Entonces parece que todavía tiene por lo menos interés en Jesús y podemos pensar también que él tiene
confianza en Jesús. Él sabe quién es Jesús y sabe bien el evangelio de Jesús, las enseñanzas. Pero no dice exactamente en la Biblia, no recuerdo, tal vez dice que él es creyente en la última parte de la vida de Jesús. Pero no recuerdo exactamente las palabras de la Biblia acerca de Nicodemo. Entonces, pero tal vez después de la lección esta noche voy a revisar la otra referencia a Nicodemo en el Nuevo Testamento. Gracias, profe. Sí, gracias por la pregunta. Sergio. Sí, profesor, esa era mi duda también en esa pregunta, ¿no? Que debería de poner. Jesús le dio todas las indicaciones que él tenía que hacer, pero no me dice que él se solucionó el problema con él, ¿no? Ujú. Que en ese momento quizás no entregó su vida al Señor. Dios le dio todas las cualidades que él debería de hacer para ser un nuevo hijo de Dios, pero ¿qué pondría ahí? Que en ese pasaje no se ha resuelto el problema. ¿Podría ser? Podría ser, sí. Si la solución es creer en Jesús, no sabemos exactamente en esta historia. Si la solución es compartir el evangelio, sí, Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Am, pero sí, entonces depende en exactamente el problema. Es posible que no es resuelto en esta historia. Gracias, profe. Gracias. Gabriel, un comentario. Sí, bueno, va, se dice que Nicodemo era un líder religioso, va, que creyó en Jesús, más que nada llamado por lo que es el carácter y los milagros de Jesús, va, lo que mencionaba hace rato, que también menciona eh, a José de Arimatea, ¿va? Para que se unió a Jesús, a José de Arimatea para ir a enterrar a Jesús, ¿va? Ujú, El problema que no quería, ¿va? Ser identificado públicamente como seguidor de Jesús, va, por el cargo que tenía, es que era uno de los, tenía un cargo judío muy importante, vean, Nicodemo. ujú. Sí, 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 por supuesto. Gracias, Gabriel, por su comentario. Estaba revisando donde dice algo más de Nicodemo. Parece que solo dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Entonces, sí, por lo menos está al lado de Jesús en, su muerte. Ok, Nelson, un comentario más antes de continuar con las preguntas de consolidar. Sí, pastor, profesor, bendiciones. Bueno, aunque las escrituras no relatan a ciencia cierta si él se convirtió o no se convirtió a Jesucristo, pero según se mira, si fue, digamos, tuvo la intención de estar en la muerte de Jesucristo, pues supondríamos a que sí creyó en él, porque de lo contrario, siendo él uno de los principales eh, digamos, no sé si decirlo, sacerdotes, fariseos o como sea, pero pues ahí dejó el temor de que lo juzguen a él y fue más a Jesucristo, porque él estuvo, según relata las escrituras, estuvo ahí en su entierro, digamos, lo que dicen las escrituras. Pues Sí. aparentemente, pues si fue para allá y ya no tuvo temor, pues aparenta, digo yo, porque no dice a ciencia cierta la escritura si se convirtió o no, pero pues en su corazón está, ha de haber estado que pues ya creyó en Jesucristo, que por eso lo acompañó ya en ese tiempo. Ujú, ujú. Eso, profesor. Sí,
Parece que sí. Gracias por su comentario, Nelson. Excelente. Y ah, sí, muy bien. Creo que esto es todo. Veo otro micrófono abierto. Luis, ¿quiere comentar algo? Sí, profesor. En Juan 3:2 creo que está claro el tema, porque dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entiendo que si él decía, sabemos que está convencido, cree, porque de lo contrario diría, no, no, mira, no tengo idea, me han dicho, puede ser. No, aquí dice, sabemos que ha venido Ujú, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pienso que ahí está claro que, y primero, ¿por qué lo fue a ver? Porque si no cree, ¿para qué lo va a ver? ujú, Es mi opinión. sí. Ujú. Bueno, gracias, Luis. Gracias por el comentario. Excelente. Parece que Eduardo quiere hablar también. Después avanzamos al consolidar. Eduardo, Ok, buenas noches, bendiciones. buenas Bueno, noches. según la referencia que tenemos de Nicodemo, él pertenecía a un grupo de judíos llamado fariseos. También era el gobernador de entre los judíos. Dice que muchos fariseos no creían en Jesucristo, había enviado por Dios, pero Nicodemo sí creía debido a los milagros. Entonces hace la referencia en Juan 3:2:1, 3:1:2, Ujú, y es lo mismo que acaba de hablar el hermano anterior. sí, Entonces, él vino a Jesús a hablar con él porque él creía, pero no estaba convencido. ujú, Tenía la convicción, no estaba seguro, pero sí creía. Y esa es la única referencia que tenemos de Nicodemo hasta, hasta el momento en esta historia. bien, gracias, Eduardo. Buen comentario. Sí, muchas gracias a ustedes por su participación esta noche y con esta pregunta. Excelente. Avanzamos entonces a las preguntas de consolidar. Estamos enfocados en la historia de Nicodemo. ¿Y cuál es el punto principal de esta historia? Guadalupe. Sí, yo insisto, hermano, que era la, el deseo del conocimiento de la enseñanza de mi Señor Jesús de Nicodemo. O sea, él fue a hablarle, a buscarlo, y quería que el Señor le revelara, como el Señor se lo reveló, ¿verdad? Que te había ciertos requisitos para entender y conocer la palabra de Dios, el nacer de nuevo, el reconocer al Señor Jesucristo, un punto que ellos no tenían en cuenta, ¿verdad? Para ellos, incluso mi Señor fue enjuiciado por eso, por blasfemo, porque ellos no creían que mi Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces, el punto principal aquí siento yo que era el deseo de Nicodemo de conocer, de que le fuera revelado realmente, ahora sí que se rompiera el velo de su mente y de su corazón para conocer más de mi Señor. Ok, sí. Nicodemo tiene el deseo de aprender más del Señor, del Hijo de Dios, de Jesús. Y Jesús enseña el Evangelio a Nicodemo. Perfecto, muy bien. Gracias, Guadalupe. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Damos la palabra a Esperanza y después Guadalupe. Bueno, el pecado que yo veo en esta historia es que Nicodemo tiene interés en saber si es Jesús, el rey prometido, como lo dicen, pero no le cree a Dios. O sea, después de que, pues no sé, sigo insistiendo en eso que no me queda claro, después de que Dios lo evangelista y toda esa cosa, pero sigue como escondiéndose de que los demás no se den cuenta que él está con Jesús, que le cree a Jesús, porque para él es más importante su posición que dar a conocer a Jesús. Entonces yo creo que ese es el pecado. Y a veces en nuestra vida nos pasa eso, ¿no? Por no quedar mal con los amigos o porque no nos digan aleluya, esto, etcétera, no vamos a conocer la palabra de Dios. Ujú. Sí, no recuerdo la referencia, pero el versículo que habla de no me avergüenzo del Evangelio. Ujú. Sí, bien. Gracias. Guadalupe. Sí, hermano, el pecado que yo veo en mí, en mi vida, y que lo confieso, es que muchas veces dudamos del poder de Dios, dudamos de que cuando no afirmamos nuestra fe en su palabra, en sus promesas, y dudamos, y aunque tengamos una petición delante del Señor, sabemos que creemos que por nuestro pecado el Señor no lo va a hacer, y ahí dudamos si el Señor va a obrar en nuestra vida. Y eso es muchas veces la incredulidad, pero estamos más afianzados o confiados en lo que nosotros hemos hecho que en la obra misericordiosa de mi Señor por nuestros pecados. Entonces yo veo que muchas veces humanamente le fallamos a mi Señor en ese sentido, ¿verdad? De que dudamos a veces de que mi Señor pueda obrar en nuestra vida cuando Él puede hacerlo, para Él no hay nada imposible, pero en nuestra mente tan finita no logramos entender a muchas veces esa situación, ¿no? Pero creo que la palabra de Dios, a medida de que la profundicemos, que la escudriñemos, el Espíritu de Dios nos va a revelar, como me lo ha hecho saber a mí en algunas ocasiones, que para Dios no hay nada imposible, que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Gracias, Guadalupe. Muy bien, adelante, Nelson. Sí, profesor, casi que comparto con lo de la hermana que lo que dijo, ¿no? Porque para mí el pecado es la incredulidad y la falta de fe, Ujú. porque y eso también a veces aplica en nuestra vida, porque ya hemos visto el poderío de nuestro Salvador o nuestro Dios en nuestras vidas, pero a veces eh, la debilidad humana hace a veces que dudemos que el Señor va a solucionarnos o nos va a acompañar en un X problema o dificultad que tengamos. Entonces, eso más se mira, ¿no? Que la incredulidad y la falta de fe, que cuando el Señor, pues, a Nicodemo le hace ver que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y me supongo que dudó, no sé, pero miro en eso, profesor, eso Ujú. más. Gracias, Comparto conmigo. Nelson. Gracias. Buen comentario, Nelson. Muy bien. Samuel. Y gracias, profesor. Y permíteme de volver un poquito más atrás de lo que estábamos hablando de Nicodemo, si él es creyente, o sea, si él ha convertido todo eso. Y yo tenía la curiosidad de buscar un poquito más para saber, pero y no hay ningún texto que dice explícitamente que Nicodemo era, o sea, era convertido. Pero yo encontré en Juan 7, versículo 50, donde dice que Nicodemo era fariseo, pero uno de los que fue a ver a Jesucristo. Y en Juan también 19, versículo 39 a 42, hablando de Nicodemo también, pero no menciona que Nicodemo era, como dice, convertido, pero era creyente de Dios. Y también, para mí, yo puedo decir que Nicodemo era convertido, para mí, porque Jesús habló
con Nicodemo de bautismo, o sea, de nacer nuevamente. Entonces, ¿qué significa eso? Uno no puede decir que Jesucristo iba a hablar con una persona de bautizar si esa persona no era, o sea, creyente, o sea, no había convertido. Para mí, Nicodemo era un creyente, no solamente creyente, convertido, porque él creía en Jesucristo. Gracias, Samuel. Gracias por esta aportación a nuestra conversación, sí, sobre Nicodemo. Sí, no hay ninguna parte de la Biblia que dice exactamente que Nicodemo fue creyente, pero sí tenemos otras indicaciones en la Biblia. Gracias, Samuel. Gracias por este comentario. Luis Alexander. Sí, señor. Digamos, no es pecado, pero pues sí me llamó la atención en el versículo 8 donde Jesús hace referencia al viento y a los sonidos. Entonces, básicamente es como nosotros tratar de tener sensible como nuestros oídos espirituales, pues para escuchar la voz de Dios, digamos, de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, digamos, Dios se puede manifestar hasta en un árbol, hasta en un objeto, para que Dios nos hable. Bien, gracias. Gracias por este comentario también, Luis Alexander. Muy bien. Ahora tenemos a Luis Ceballos. Adelante. Yo veo como pecado que Nicodemo, por su imagen, no confiesa públicamente que cree en Jesús. Y nosotros, o en mi vida, confieso que también no siempre nos presentamos como creyentes. Por imagen a veces, porque en el grupo en el que estamos no todos son creyentes, entonces por cierta prudencia evitamos decirlo o omitir. Ujú. Sí, un buen punto. Gracias. Excelente. Y veo algunos comentarios en el chat. Gracias también a Eduardo, a Romanos 1:16. Sí, no me avergüenzo del Evangelio, por el poder de Dios. Excelente. Muy bien. Al amor, entonces. Continuamos con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Jesús está predicando el Evangelio, entonces hay muchos versículos hablando del amor. ¿Cuáles son? Eduardo. Creo que para mí el que más, bueno, en lo personal, el que más me cala a mí es el versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es el complemento de lo que Dios mandó a su Hijo, el único, su heredero, que mandó a compartir el reino de ellos con nosotros. Sí, increíble, sí, el amor de Dios, tal vez el versículo más famoso de toda la Biblia. Gracias, Eduardo. Luis Alexander. Para mí, el versículo que más me llamó la atención fue el 18, cuando dice que tenemos que creer en Dios. Básicamente, esta es como la base de nosotros en la vida espiritual. Nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. A mí me gusta mucho, bueno, fuera del contexto del versículo, me gusta mucho Mateo, cuando nos enseña a orar. En Mateo, pues digamos, nos dice que cuando oremos, que cerremos la puerta de la habitación y oremos al Padre que está en lo secreto. Entonces, pues así debemos de nosotros creer cada vez que Dios está con nosotros cuando estamos orando y pues así tener una comunión, una comunicación y una relación genuina con Dios. Bien, gracias, Luis Alexander. Sí, 18, el que cree en él no es condenado. Muy bien, el amor de Dios. Guadalupe.
Sí, hermano, a mí en lo particular, toda la palabra de Dios, cuando el Señor le habla a Nicodemo, le da muchas citas y creo que es de mucha bendición para su vida como lo es para nosotros. Pero en Mm, lo particular me motiva mucho el versículo 3 que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y glorificó a mi Señor por eso, porque Él nos ha escogido, nosotros no lo escogimos a Él y tenemos el gran privilegio de parte de nuestro Dios conocer ahora su palabra y que su Espíritu Santo nos la revele. Por eso tenemos que estar agradecidos todos y cada uno por ese privilegio tan grande que tenemos. Y sí, ahí veo el amor de Dios por nosotros. ya, exactamente. Qué bendición. Gracias, Guadalupe. Y el último comentario, no tenemos mucho tiempo más, entonces el último comentario es de Verónica. Adelante, Verónica. Gracias, profesor. Sin duda alguna, el mayor amor de Dios hacia nosotros es el versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿no? Ujú. Para salvación de todos nosotros. Pero no podemos dejar de lado el versículo 17, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, donde dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la misión principal, ¿no? De Jesús, de Dios al enviar a su hijo, y es lo que nosotros debemos tener en cuenta porque muchas veces tenemos temor de que esto y aquello es pecado, que por esto vamos a ir al infierno, que nosotros vamos a ir al infierno o tal persona por tal cosa va al infierno y estamos enfocados en eso, ¿no? Sin embargo, debemos enfocarnos y priorizar de que a través de Jesucristo encontramos salvación. Gracias, Verónica. Muy bien. Y veo también los comentarios de Nairubia en el chat. Excelente. Gracias a todos por sus comentarios. Ok, como dije antes, no tenemos mucho tiempo más en la lección, entonces me gustaría compartir tal vez dos comentarios sobre esta pregunta y después vamos a tener tiempo para hablar en grupos pequeños sobre algunos ejemplos de captar. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Uno o dos comentarios para esta pregunta antes de continuar con la última parte de la lección. Verónica, adelante. Yo creo, ¿no? Es lo que confieso yo en mi vida, o lo que pido en todo caso, es que esta historia de Nicodemo nos demuestra de que muchos podemos ser Nicodemos en estos tiempos y desde tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, o en mi caso personalmente, estar buscando de Dios, buscando la palabra de Dios, buscando cómo aprender. Sin embargo, las cosas de este mundo muchas veces nos hacen que tomemos decisiones equivocadas en prestarle más atención a nuestras necesidades y cosas de este mundo antes que a Dios, antes que a la voluntad de Dios, antes que a las obras de Dios. Y es lo que le pasó a Nicodemos y es lo que me sucede en muchos casos, que no doy la prioridad a Dios que realmente se merece. No dejo ese viejo hombre, digamos, ¿no? Ante mi naturaleza, ¿no? Y suelo dar prioridad a otras cosas de este mundo antes que a Dios. Y eso es lo que pido, fortaleza y sabiduría que Dios me dé para que yo pueda darle el lugar que Él se merece, que pueda yo permitir de que Él realmente gobierne mi vida, que yo quiero pertenecer a su reino de Él. Excelente, Verónica. Una buena aportación. Muy bien. Y el otro comentario es de Esperanza. Gracias, Esperanza. No, es exactamente lo que acaba de decir la hermana. Es decir, yo prácticamente como lo mismo, ¿sí? Que Dios nos Bien, ayude a ver que Él es la luz y la verdad. bien.
Excelente. Sí, y también pensando en el versículo 16, el versículo tan hermoso, mi petición también puede ser que Dios obre en mí el deseo, la oportunidad a predicar las buenas nuevas de Juan 3:16 a cuantas más personas sea posible. Um, este también es una petición que podemos tener con esta pregunta. Muy bien. Gracias a todos por su participación en este estudio de las 4C y la historia de Nicodemo. Excelente. Entonces, estamos a la última parte de nuestra lección esta noche. Entonces, tal vez vamos a necesitar 5 minutos más, entonces vamos a terminar la lección 5 minutos después de la hora para tener un poco de tiempo en los grupos pequeños. Entonces, me gustaría dividirles en grupos pequeños para que ustedes puedan pensar y compartir ejemplos de captar para esta historia o la otra historia del templo o otras historias también de este curso. Pero sí, hemos hablado mucho de esta historia de Nicodemo y Jesús, entonces tal vez es un poco más fácil enfocarnos en esta historia con un ejemplo de captar. Recuerden que captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y algo para compartir con ustedes también, para hacer algo fácil con los ejemplos, tal vez es un poco difícil pensar en un ejemplo de captar. Entonces, creo que una manera más fácil para entender captar o un ejemplo más fácil es pensar solamente en una pregunta. Una pregunta para introducir la historia puede ser un captar. Entonces, no tiene que ser algo grande o algo complicado. Una pregunta como una introducción al tema de la historia sería algo bueno también. Entonces voy a dividirles en los grupos pequeños. Pueden hablar juntos por 5 o 7 minutos y después vamos a terminar la lección de hoy. Entonces hay 3 o 4 personas en cada grupo y ustedes pueden ir y compartir sus ejemplos de captar. Nelson y Ena, pueden ver un botón en la pantalla para ir a su grupo. ¿Ena está ahí o no? Nelson ya se fue a su grupo, excelente. Ena, una pregunta. Ok, voy a ir a un grupo pequeño entonces para escuchar para los que están asistiendo por la grabación. donde dice que pues nosotros nos tenemos que un templo que es el cuerpo.
Entonces, pues básicamente yo lo tomo como ejemplo, pues porque debemos de aprovechar nosotros al máximo, pues nuestro cuerpo. Nosotros pues tenemos, digamos, una mente, un corazón y pues digamos una boca que es dispuesta pues para hablar las buenas noticias de Dios. En este caso pues aprovechar como el don que nosotros tenemos para orar, aprovechar ese corazón que nosotros tenemos para relacionarnos más con Dios, para comunicarnos y para convivir más con Dios. Y pues digamos cómo aprovechar esa mente pues para tener esa convicción de fe, como estar convencido de que Dios existe en nuestros corazones y en todo el mundo. Ok, está bien, ya Sí, vamos, hermanos, vamos. Y yo, para mí, precisamente yo estaba muy enfocado en la historia de Nicodemo Juan 3, precisamente en los versículos 19 donde Jesús habló de la causa de esta condenación, está en que habiendo venido la luz al mundo los seres humanos prefirieron, prefirieron las tinieblas a la luz, donde Jesús estaba hablando de nosotros mismos y a veces con las cosas mal, la mala cosa que estamos haciendo y en vez que y había venido la luz y nos prefirieron la tiniebla. Y yo me enfoqué en esa parte. Ok, buenas noches de nuevo. Estamos regresando de los grupos pequeños. Excelente. Perfecto. Los demás están entrando, entonces, am, sí, excelente. Ustedes no tenían ah, tanto tiempo para hablar en sus grupos pequeños, pero sí, gracias por su participación en esta actividad. Am, estamos a la hora, entonces me gustaría am, terminar la lección esta noche. Am,
solo para comentar sobre el captar, sí, es una manera de introducir la historia. Entonces, ustedes pueden empezar la historia con una pregunta. Pueden ah, introducir o empezar la historia con otra cosa cuando estamos tal vez trabajando con niños, compartiendo una historia con niños, un objeto sería algo bueno para usar, para compartir algo, un objeto que está relacionado a la historia. Entonces, sí, simplemente es una manera de compartir, empezar o introducir la historia. Entonces, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Bueno, la tarea para la próxima clase, ver el video de la lección 7, leer Lucas 4, 14 a 30 en sus Biblias. Puede compartir esta tarea en el grupo de WhatsApp. Y tenemos la lección 7 el lunes, entonces la próxima semana es la última semana de nuestras lecciones. Entonces voy a compartir mucho más del proyecto final la próxima semana y después de la lección 8 ustedes van a tener 2 semanas para terminar el proyecto final. Sí, eso es todo para el día de hoy. Me gustaría terminar entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, Amén. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones a todos. Que Bendiciones. tengan los bendiga. Bendiciones, pastor. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bueno, profesor Luz, buenas noches, muchas gracias, Dios te bendiga a todos, pasen una linda Gracias. noche. La clase. Dios los bendiga grandemente. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones, profe. Dios le bendiga.